A este punto creo que le he hecho más de 5 cambios de aceite a mi 350Z y lastimosamente este no será el último. De igual manera decidí cambiarle los fluidos a la transmisión porque vaya sorpresa. Sí, yo sé, esa es agua. Y pues creo que eso es a lo que te enfrentas cuando compras un carro inundado. Sí me alegra bastante el hecho que decidí cambiarle los fluidos porque no me quiero imaginar el daño ocasionado si lo hubiera decidido andar de esa manera. Para serles sincero, decidí ponerles el fluido de fábrica solo para asegurarme de un funcionamiento a un 100%, aunque esta no es la única vez que voy a decidir cambiarle el fluido. Solo en caso de que residuos de agua hayan quedado, se lo voy a cambiar muy pronto, quizás a menos de 1000 millas, para asegurarnos de un funcionamiento óptimo. Y por supuesto que de igual manera decidí cambiarle los fluidos al diferencial, pero para mi sorpresa ahí no había nada de agua. Después de tener un primer encendido bastante exitoso, créanme que no me pude resistir el hecho de que tenía que manejar el carro. Hasta este punto ha sido un momento bastante esperado y creo que lo tenía bien merecido. Ahora bien, sí me preocupó un tanto el hecho de que el carro estaba humeando bastante, pero no podemos olvidar el hecho de que había bastante presencia de óxido en las válvulas y de igual manera en los pistones. A este punto solo es cuestión de tiempo de que todo eso se queme y así deje de humear. Por supuesto que no me fui para nada lejos, simplemente le di la vuelta a la cuadra ya que no quería empujar mi buena suerte demasiado. Recordemos que a este punto ya puedo dar por terminada esta etapa del proyecto y nos abre puertas para podernos enfocar en el siguiente proceso. Y antes de que me digas, Fernando, ¿de qué estás hablando? Déjame decirte que gracias a eBay Motors vamos a decirle adiós al modo 4x4. Nos enviaron todas estas partes que nos van a ayudar a solventar el horrible espacio que hay entre los rines y el chasis. Por decirlo así, estamos listos para tirar el carro al suelo. Un increíble set de coilovers HKS, Cusco Front Control Arms, de igual manera nos dieron camber plate traseros SPL y end links también SPL. No puedo olvidar mencionar que de igual manera nos dieron un kit de sway bar aftermarket que nos van a ayudar a pegarnos mucho más a la carretera. Por supuesto que sentía que Navidad se había adelantado un par de meses. Ahora bien, se llegó la hora de instalarlos. Espero que no sea tan difícil. Recordemos que esta es la primera vez que literalmente estoy poniendo piezas aftermarket en un Nissan 350Z.
Prácticamente todos los componentes frontales que voy a reemplazar ya están afuera y déjenme les muestro las grandes diferencias. Empezando por los sway bars. Como podrán ver, en la de fábrica no tenés ningún tipo de ajuste. En las aftermarket sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan rígido querés que sea la manejada o suave? Como podrán notar, viene tanto en la frontal como en la trasera. Lo puedes ajustar exactamente como te guste. En el control arm frontal, pues sí, ya los cambios son bastante notorios y de igual manera estéticamente hablando. Acá puedes ajustar el camber en caso lo quieras aún más agresivo. En la suspensión, pues creo que sí, ya no tengo mucho de qué hablar. Creo que ustedes a este punto han visto demasiados videos acerca de la diferencia en la suspensión stock y una aftermarket, y no solo en el cambio drástico que genera en la manejada, sino también lo genial que se ven estéticamente hablando. Créeme lo que al cambiar estos componentes en tu suspensión generas una manejada mucho más placentera y agresiva a la vez. Solo el hecho de pasar de suspensión stock a coilovers es una gran diferencia. Ahora imagínense en la combinación de todos estos componentes. Por supuesto que traté de tener mucho cuidado ya que no quería rayar los coilovers y de igual manera la pintura de mi carro, pero fue un tanto imposible. Y por supuesto que no ayuda el hecho de que todo lo tengo que hacer por mi propia cuenta, pero algo que sí te voy a recomendar es una ayuda extra al momento de instalar los sway bars, ya que se hace bastante incómodo y te va a dar un poco de dolor de cabeza. Coilover instalado, de igual manera el control arm. Ahora bien, una pequeña curiosidad que tengo es ver qué tan agresivo es el camber que logras tener solo con esto. Así que le voy a poner todo hasta acá, que significaría lo más negativo posible, a ver qué tal se ve. Y ojo, falta ajustar los coilover porque no sabemos qué tan alto o qué tan bajo va a quedar. Honestamente, me conformaría con una altura funcional, a modo de que no raspe, pero que a la misma vez se mira muy bien. No está de más mencionarte que si decidís irte con los mismos control arm frontales que yo puse, vas a tener que remover los bushings de fábrica, ya que no los traen. Pero es muy fácil, simplemente le tenés que dar bastante temperatura y ellos solitos se remueven. Créanme que no les hice nada de presión, es como que si se derrite el pegamento y ¡plup!, salen ellos solos. Ahora bien, la sway bar trasera es otra historia. Creo que el proceso se me hubiera complicado un tanto menos si hubiera removido el escape, pero pues, ¿qué les puedo decir? Me gusta complicarme un tanto la existencia. Sí fue un tanto difícil. Y si hablamos de la suspensión trasera, créanme que fue bastante fácil, nada complicado. Ahora bien, poner el sway bar de vuelta también fue bastante complicado. Sí me arrepiento un tanto el hecho de que no removí el escape. Me hubiera facilitado el proceso a un 100%. Te recomiendo que pongas el sway bar, de igual manera pongas los end links y los ajustes ya puestos en el carro, ya que se te va a facilitar darles el ajuste necesario. Ya por último decidí ponerle los bushing al sway bar y de igual manera terminarlos de asegurar. Por favor, no vayas a olvidar engrasarlos, ya que eso es bastante importante. De igual manera tuve mucho cuidado al instalar la suspensión trasera, pues como se lo repito, no la quería rayar ya que tiene un color oscuro y pues cada mínimo rayón resaltan demasiado. Y yo sé que me van a decir, Fernando, sos un exagerado, eso ni siquiera se ve. Bueno, el hecho de que vos sabes que lo rayaste, te hace sentir bastante culpable. Ya que tenía prácticamente todo listo, decidí poner los control arms traseros, así se me facilitaba el hecho de ajustarlos de la manera que yo quería. No fue para nada complicado, créanme que tenés todo bien explicado en las instrucciones. Más o menos así todo se ve puesto, créanme que me gusta mucho la combinación de colores, así que vamos a ver qué tal se ve el carro ya puesto en el suelo. Por supuesto que esta es solo la primera prueba y honestamente me gusta bastante. Creo que no lo hemos dejado ni tan bajo ni tan alto, sino que una manera funcional. Miren el filmen acá. Oh, de igual manera miren la llanta trasera. Otra cosa que me alegra bastante es que no topa en lo absoluto y por lo visto, haciéndole rolling fender voy a poder poner una llanta más ancha. Estoy un tanto sin palabras, me gustan mucho los resultados, se ve bastante mejor de lo esperado. Ahora bien, como les dije, esto es solo el principio, falta ponerlo en punto, pues tenemos que dejar el fitment como debe de ser. Como podrán notar, pues volvimos a poner el Z en el Leaf, pero es por una razón bastante justificable. Como les había dicho, había que hacer un par de ajustes para pues ahora sí llegar al fitment esperado.
exagerado. Siéndoles muy sincero, yo no era muy fanático de los Sway Bar rojos, pues a mi punto de vista resaltan demasiado y pues no es algo que querés que resalte en el carro, especialmente cuando no se ve. Pero ahora que ya los veo puestos, se ven muy genial. Me gusta bastante la combinación que da entre los control arms, de igual manera con los N-Link y resaltando el Sway Bar. Suena un tanto contradictorio, pero para serles honestos, esta es la primera vez que pongo un kit de Sway Bars Aftermarket en uno de mis proyectos. Algo que sí me dejó sin palabras es la combinación de colores entre los Cusco Control Arm y de igual manera los Coilover HKS. Mucho mejor de lo esperado. En mi cabeza eran dos colores muy difíciles de combinar, pero hey, creo que logramos el objetivo. Y yo sé que varios van a decir, Fernando, no seas un exagerado, esas son partes que ni siquiera se ven, van por debajo del carro. Pero vos como dueño, sabiendo que esas partes son de ese color, te pueden llegar a quitar el sueño. A este punto del proceso solo toca volver a poner los rines y ver si logramos el fitment perfecto. Como podrán notar, ya le puse los rines y una curiosidad que tengo acerca de este diferencial es si tiene LSD o no. Me han dicho de que una manera muy práctica es simplemente mover la llanta y pues la otra se tendría que mover, cosa que no está pasando. No sé si esa es la única manera en la que se puede identificar o hay alguna otra manera. Si sois de los míos, ya sé qué otra manera tenés en mente para comprobarlo. Y por favor no me juzguen por la condición de mis llantas traseras. Para serles honestos, ya compré un set de llantas nuevo. Es un set un tanto más agresivo, ya vamos a ver qué tal le queda. Y antes que me digas, Fernando, ¿por qué no simplemente le instalas las llantas nuevas? Es por una razón bastante justificable, ¿eh? No sé qué piensan ustedes, pero a mi punto de vista esto quedó perfecto, exactamente a la altura que estaba buscando. Ahora bien, hay un par de detalles que sí me gustaría solventar y es el hecho de que la llanta frontal es bastante angosta. Como verán, el rin sale demasiado y esto no me brinda nada de seguridad, pero es algo de lo cual ya me encargué. Es por eso que la llanta frontal va a ser una 245 al frente para así pues tener más cobertura. Quizás estamos hablando de unos 10 milímetros, haría llegar la llanta más o menos hasta como por acá para así darme un poco más de seguridad. Y si algunos piensan que el carro se puede bajar aún más, pues sí, están en todo lo correcto. Ahora bien, no lo quiero bajar tanto sin antes hacerle el respectivo rolling fender. Pues como verán, estoy muy propenso a que raspe la llanta con la lata y no quiero eso. De igual manera, en la parte trasera escogí una llanta 275 dándome otros 10 milímetros para así pues darle una mejor cobertura a todo el ring y por ende una mejor performance. Créanme que he buscado toda la información posible con respecto a estos specs de rines en Nissan 350Z y no tuve mucha suerte. La mayoría prefiere quedarse con rines 18 y no los culpo porque las llantas son mucho más baratas que las de RIN 19. Así que a este punto simplemente me va a tocar ir a prueba y error y poco a poco ir solventando cada uno de los inconvenientes que tengamos relacionados al fitment con este tipo de setup. Algo con lo que sí me siento comprometido y por supuesto que se los tengo que dejar saber es, por favor, si en algún momento le haces algún cambio a tu suspensión o le cambias alguna parte, asegúrate de llevarlo a alinear a tu taller de confianza. Porque claro que le estás alterando de gran manera el performance en la suspensión de fábrica, así que por ende vas a tener que hacer ajustes en todo el alineamiento. Y sí, yo sé, soy la última persona que puedes escuchar con consejos, pero hey, por favor, sí tómalo en cuenta. Esto sí que es un gran alivio, el hecho de que el carro ya está abajo y aún así puedo poner los brazos del lift. Porque normalmente siempre me pasa que bajo el carro demasiado y después tengo que estarle poniendo el jack, poner trozos de madera para levantarlo, un dolor de cabeza. Pero este no es el caso con el Z. El hecho de que los rines son 19 creo que lo despega bastante del piso. A este punto solo queda una cosa más por hacer. Y no hablo de terminar de armar el interior, sino que más bien de esto. El alineado pues bastante fuera de lugar. Espero que por lo menos no se me vaya a caer una llanta. ¡Woo! Por primera vez estoy manejando el 350Z anaranjado. Yo sé que no es mucho, pero es trabajo honesto. No se imaginan el alivio que siento. El hecho de que pues todo está prácticamente funcional. Tengo presión de aceite, de igual manera voltaje en la batería. ¡Wow! Segunda, que no topa ninguna llanta, todo se escucha bien.
Me alegra bastante eso. Prácticamente los rines quedaron como lo esperaba. ¡Cuarta! Ok. Segunda. Todo mecánicamente hablando se siente bastante bien. Ok, ahí topó un poco. No sé qué fue. Se siente bastante genial el hecho de que el carro que literalmente he armado desde cero, bueno, no mecánicamente hablando, pero sí electrónicamente hablando, funcione. No sé, es como que a veces tenés el sentimiento de que las cosas que vos haces simplemente van a explotar o van a terminar muy mal. Pero definitivamente este no ha sido el caso en este 350Z. Vamos a hacer un pequeño pull, a ver qué tal nos va. Segunda. Se escucha bien. Un dato bastante importante es el hecho de que los frenos pues responden de una manera normal, por decírselo así. Se sienten un tanto bajos, pero creo que es relacionado al hecho de que el carro estuvo varado por a saber cuánto tiempo. Aquí voy a... pasamos un par de obstáculos. La suspensión se siente bien. Obviamente aún no la podemos poner a prueba a un 100% porque el carro pues no se ha manejado en carretera, pero entre lo que cabe está aceptable. Otra cosa bastante importante es el hecho de que se escuchan bastantes ruidos del exterior adentro de la cabina, y por supuesto que es por el hecho de que no tiene alfombra y ningún panel en la parte trasera. Yo sé que más de algunos de ustedes me van a decir: Fernando, es por eso que no le tuviste que quitar el pegamento del chasis. Y pues yo sé, tienen razón. Créanme que no encuentro palabras suficientes para explicarles lo satisfecho que me siento con el progreso en este proyecto. Yo sé que ha tomado un tanto más de lo esperado, pero es porque muchas cosas se han salido de mis manos y por supuesto la espera en piezas está fuera de mi control. Recordemos, nunca había trabajado en un 350Z. Este literalmente es mi primero y la primera vez que manejo uno. Bueno, la segunda, porque podríamos decir que el carro donador también lo manejamos. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar pensando: Fernando, ¿qué esperas para ir a driftear el Z? Y es que lastimosamente aquí en esta zona no lo podemos hacer porque nos van a llamar la policía y sobre todo no tenemos placas. Es lo que les digo, los frenos funcionan bastante bien. Me agrada bastante el hecho de que incluso los cambios en la transmisión entran sin ningún problema. Creo que el hecho de que cambiamos los fluidos 2 veces ayudó bastante. Algo de lo que sí no estoy muy contento con la transmisión es lo raro que se siente este shifter. Definitivamente en un futuro cercano vamos a tener que hacer un cambio a un short shifter. Algo que me alegra bastante es el hecho que no tengo la luz de check engine encendida. Prácticamente las únicas 2 luces que están encendidas son la de presión de aire en las llantas, pero eso es bien fácil de saber, es porque andamos rifting aftermarket. Es algo de lo que me voy a encargar cuando ponga las llantas nuevas, y de igual manera la luz de las bolsas de aire. Pero creo que el hecho de que cambiamos todos los módulos en el carro ha de haber hecho que se paniquee el sensor de las bolsas. También es algo que me voy a encargar, pero voy a necesitar un buen escáner. De lo contrario, les podría decir que la primer manejada oficial ha sido todo un éxito. Por supuesto que me encantaría poderles decir que ahora está terminado a un 100% el 350Z, pero les estaría mintiendo. Aún falta afinar un par de detalles, pero que por supuesto ya estoy trabajando en ellos para pronto, muy pronto, estar disfrutando mi 350Z en la carretera. Parte de esos detalles es pasar 2 inspecciones que después de ello me va a permitir poder adquirir mis placas. Ahora bien, denme ideas de qué nombre le deberíamos de poner, ya que tengo acceso a poner 7 letras. Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora bien, algo de lo que no veo la hora y necesito empezar a trabajar ya, darle el respectivo detallado a la pintura. No me imagino cuándo fue la última vez que este carro recibió un lavado, y de igual manera necesito pulir estas luces porque no me gustan para nada lo amarillas que se ven.
Ahora sí que funciona. De igual manera, tengo que terminar de armar todas las partes del interior y por supuesto que vamos a darle su respectiva detallada a cada una de las piezas que vamos a ir instalando. Sé que ha sido un camino un tanto largo, pero créanme que agradezco mucho el apoyo brindado hasta ahorita en mi proyecto. De igual manera, ahora sí nos podemos dar una mejor idea de lo bajo que quedó el carro y cómo quedó el fitment. Y déjenme decirles que me gusta mucho, estoy bastante contento con los resultados.